El Evangelio de los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la bendita palabra del Señor. Hermanos y amigos, hemos ilustrado en estas últimas semanas a Romanos 5 como una caja de regalos, ¿verdad? En especial como esa caja en la cual alguien la abre y cuando ve hay adentro otra caja. Pero a diferencia de la broma, ¿verdad? Donde alguien sigue sacando y son papeles y más cajas y no hay nada, aquí realmente cada regalo tiene algo. Y cuando usted lo examina, ese regalo trae consigo más regalos. ¿Y qué decimos regalos? Tesoros son los que hemos encontrado aquí. Ricas bendiciones, ricos frutos de la justificación por la fe. Aquellos que somos justificados, como si eso ya no fuera una gran noticia, como si eso ya no fuera una gran bendición que delante del Señor somos tenidos por justos por la justicia de Cristo. Se nos dice, tenemos además todo esto. Tenemos paz con Dios siempre. Este Dios ha hecho las paces con nosotros. Tenemos el acceso a la gracia, libre acceso, gozo ya, cantábamos hace poco. ¿Por qué? Porque ahora podemos presentarnos en todo tiempo y con confianza a nuestro buen Dios. Tenemos paz, tenemos libre acceso, tenemos también la esperanza de la gloria. Sí, porque eso no es el final de todo. Yo también espero el día en que estaré con mi Dios. Y eso va creciendo también en el creyente. Vimos la semana pasada también un privilegio, regalo, fruto de la justificación es que podemos tener gozo en las tribulaciones, ¿verdad? Y en eso también hicimos el énfasis. No es gozo después de las tribulaciones, no es gozo a pesar de las tribulaciones, es verdadero gozo que el creyente puede tener en las tribulaciones. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí Pablo abre un paréntesis. Resulta que todas estas riquezas, todos estos privilegios, frutos que tenemos como razón de nuestra justificación, abren la compuerta para algo sumamente enorme. Porque Pablo nos dice aquí en el versículo 5, ¿verdad? Porque nos ha dicho que el gozo en la tribulación es posible porque las aflicciones en el creyente producen paciencia perseverante, producen en nosotros un carácter probado y producen en nosotros una mayor esperanza que no decepciona, que no avergüenza, pero sobre todo también hace palpable algo en la vida del creyente, el amor de Dios que ha sido abundantemente derramado. Hermanos, todos estos privilegios tienen que hacer evidente que Dios nos ama, pero en especial el hecho de cuando estamos en aflicciones y tribulación. Dios nos ama. Y yo siempre temo, ¿verdad?, que esta expresión se ha vuelto tan común que podemos acostumbrarnos a oírla sin que nada pase. Pero de algo podemos estar seguros. Así como nunca vamos a agotar la doctrina de Dios, nunca vamos a agotar la doctrina del amor de Dios. No permitamos que nos roben el privilegio de apreciar esta expresión tan clara que nos da las Escrituras, que Dios muestra su amor para con nosotros. Y yo pido al Señor que brille esta verdad como la primera vez que lo entendimos e inflame nuestro ser y sentir una vez más, somos amados por Dios. No está en las notas, pero quiero repetirlo.
esto que otras veces he dicho. O sea, ciertamente nosotros enfatizamos, ¿verdad?, que nuestro cristianismo no se va guiando como un barco por las emociones, ¿verdad?, llevado por el viento de las emociones, pero el cristianismo no es carente de emociones. O sea, sí tiene que haber celo, amor por nuestro Señor y obviamente por el pueblo del Señor. Pero hoy vamos a enfatizar primeramente esta expresión de aquí. Dios nos ama. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Y es lo que veremos en nuestro texto. Y les adelanto la respuesta, no hay ningún misterio. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Cristo murió por nosotros. Esa es la respuesta. Pero hay que verla en este contexto porque se va encadenando. Como les digo, Pablo ha abierto para nosotros un almacén tan rico de bendiciones y de privilegios para el creyente que tenemos que entender bien en qué momento es que nos está diciendo esto, que Dios nos ama, porque no simplemente es que lo saca de buenas a primeras. Bueno, y sepan, Dios los ama. No, todo esto viene como parte de un razonamiento, ¿verdad?, que nos ha ido presentando. Porque realmente que Dios nos ama viene siendo como la segunda razón que nos va a presentar en los versículos 6 al 8. La primera, como ya les acabo de hacer el resumen del sermón anterior, viene por las tribulaciones. Precisamente que estas producen en nosotros una paciencia o perseverancia, producen en nosotros un carácter probado, aumentan nuestra esperanza, nos recuerdan del amor de Dios porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Usted y yo como creyentes tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una evidencia de que Dios nos ama. ¿Por qué? Y yo creo que aquí, como yo les dije, ¿verdad?, como no hay cristianismo sin realmente pasar por aflicciones, cada uno de ustedes puede recordar con claridad que cuando el Señor ha traído pruebas evidentes en su vida, que también hace evidente que la presencia de su Espíritu y del auxilio que el Espíritu Santo trae a nosotros, porque no estamos solos. Pero como les digo, es tan solo el inicio. No solo el Espíritu Santo es evidencia de ese amor que ha sido abundantemente derramado. Recuerden esa expresión, ese derramar es en efecto como cuando el niño le bota a usted el vaso o el pichel, así, ricamente, todo se fue, ricamente derramado el amor de Dios para con nosotros. Pero entonces aquí viene la segunda gran prueba, que como les digo, tiene que dejarnos a nosotros en admiración y con un silencio reverente, y luego para explotar en júbilo. Porque leemos en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta es la otra razón por la que sabemos que Dios nos ama. O deberíamos decir, la razón por la que sabemos que Dios muestra su amor para con nosotros. Que Dios Padre, que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo. Porque este es un amor trinitario. El Padre dio al Hijo por amor, el cual por amor y voluntariamente se entregó por nosotros. Y como resultado tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Pero esta maravillosa declaración se va ampliando en los siguientes versículos, que es lo que nos va a permitir contestar las tres preguntas en las que pasaremos el resto de la tarde. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? ¿Qué éramos cuando Cristo murió por nosotros? ¿Y por qué Cristo murió por nosotros? ¿Cuándo Cristo murió por nosotros? ¿Qué éramos cuando Cristo murió por nosotros? ¿Y por qué Cristo murió por nosotros? Consideremos primero el cuándo. ¿Cuándo murió por nosotros? Hay dos aspectos, ¿verdad?, que leemos en el versículo 6 que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, hay dos sentidos en que podemos nosotros contestar cuándo murió Cristo por nosotros. Pudiéramos contestarlo respecto a nuestra condición, ¿verdad?, cuando aún éramos débiles. Pero aquí primero quiero que la contestemos en cuanto al tiempo en sí mismo, porque el pasaje dice,
a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Vean, nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que Cristo muriera en su debido momento, en un tiempo particular. O sea, nosotros tenemos que entender que no fue casualidad el momento en que Cristo nació, en el que ejerció su ministerio terrenal, hasta que finalmente fuera llevado a la cruz y muriera. Todo el Antiguo Testamento estaba generando para nosotros, ¿verdad? El Antiguo Testamento estaba generando para nosotros esta expectativa de que iba a venir un Mesías. Y poco a poco nos va dando esas pistas graduales que van ampliando el cuadro, que van ampliando el panorama. ¿A quién esperamos? Bueno, esperamos a un descendiente de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, de la tribu de Judá. También uno que sería un profeta mayor a Moisés, porque Moisés dice, el Señor les levantará un profeta. El pueblo está esperando ese profeta. Como les digo, ese entendimiento cada vez va refinándose. Pudiera ser que en algún momento alguno pensara, bueno, por un lado va a venir un profeta como Moisés, por otro lado vamos a tener un mejor sacerdote que Aarón, por otro lado vamos a tener a un rey mejor que David. Pero luego vemos profecías en el Antiguo Testamento que unen los oficios sin ningún problema, como estudiamos, por ejemplo, en el libro de Zacarías. Entonces, tenemos aquí a un hombre verdadero que cumple con características humanamente comprobables, o sea, nació de cierto linaje, de cierta familia, pero no es simplemente un hombre, es también divino. Hoy en la mañana se nos recordaba Isaías 9, donde se le llama Dios fuerte. Se le atribuye eternidad, realeza, sabiduría y poder que solo pertenecen a Dios. Pero es que no termina ahí. No solo se anticipa que sería un sacerdote, profeta y rey, un rey particularmente, el linaje de David, sino que, como hemos estado leyendo los domingos por las tardes, también se anticipa que este va a ser alguien llamado el siervo del Señor. Y no cualquier siervo, sino un siervo sufriente. Isaías 53 es el pasaje más claro, que anticipa que el Mesías estaría sujeto a padecimientos, que sería quebrantado al punto de que daría su vida. Y lo que es más, todo esto según la voluntad de Dios. Isaías 53:10, que nos dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida. Por eso no es casualidad que cuando Cristo inicia su ministerio terrenal, ¿con qué palabras comienza? El tiempo se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed el Evangelio. Jesús sabía que ese era el tiempo, pero no simplemente el tiempo de cumplir un cierto número de profecías del Antiguo Testamento, todas ellas, incluyendo la de su muerte. Entonces en Marcos 1:15 él dice, el tiempo se ha cumplido, pero con más claridad, él le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, yo voy a morir, o sea, yo voy a ir a Jerusalén a padecer. Brevemente menciono unos pasajes en el Evangelio de Juan, y si quieren van conmigo al Evangelio de Juan y veamos con cuánta claridad el Señor hablaba de este evento. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, claramente aludiendo al hecho que iba a morir y a resucitar. En Juan 7:6, él le dice esto a sus hermanos. Entonces Jesús les dijo,
Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo no ha llegado. ¿A qué tiempo se refiere el Señor? En varias ocasiones quisieron atraparlo y no podían. No era el momento. O vean Juan capítulo 12. Juan 12, 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, aquí sabemos que Juan está escribiendo ya con la ventaja de que sabe cómo se dieron las cosas. Porque como él mismo también en otras acotaciones del propio Evangelio dice, nosotros no entendíamos. O sea, por más que nos lo dijeron así, no entendíamos plenamente todo lo que Jesús nos estaba diciendo, de que en efecto iba a ser crucificado y de que iba a resucitar. Por eso los discípulos luego entendieron mejor estas expresiones de Cristo. De hecho, no solamente no entendieron, en ocasiones hasta se opusieron. Por eso el Señor tuvo que reprender severamente a Pedro. Apártate de mí, le dijo. Señor, que no te ocurran estas cosas. El punto es que Cristo nació, creció y ejerció su ministerio en el tiempo señalado desde antes de la fundación del mundo. Ninguno pudo poner su mano contra él antes de este momento. Se escabullía entre la multitud. Quisieron sorprenderle en alguna falta y no la encontraban. Nada de eso prosperó hasta que la hora de las tinieblas llegara y fuera entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como lo dice Pedro en su sermón en Pentecostés. Luego los apóstoles, ya con esa mayor luz, podían declarar sin ambigüedad no solo que Jesús era el Mesías prometido, sino que todo pasó cuando tenía que ser. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el cumplimiento del tiempo. O todavía más, Juan en el Apocalipsis nos habla de Cristo como un cordero inmolado. Y hay un pasaje en particular que ciertamente pudiéramos entenderlo en uno de dos sentidos, pero en ambos sentidos hay siempre una referencia a el principio o desde el principio del mundo. Y es cuando leemos en Apocalipsis 13:8, cuando dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Como lo tenemos en Reina Valera, pudiéramos entender, obviamente hubo un momento, ¿verdad?, en el tiempo con el que nosotros nos regimos, en que Cristo murió. Pero es como dando a entender, aún antes de que el mundo fuese, ya estaba preparado quién sería ese cordero inmolado. O también pudiéramos entender que el Señor escribió los nombres de los suyos en el libro de la vida, aquellos por los cuales el cordero inmolado daría su vida. En todo caso, tiene que asombrarnos a nosotros, ¿verdad? Antes de que nosotros fuésemos y antes de que Cristo se encarnara, ya los nombres del pueblo del Señor estaban ahí escritos y también estaba dispuesto quién sería el que pagaría por su salvación. Hermanos, no debemos pasar por alto la soberanía de Dios. Nunca estará de más recordarnos constantemente que nuestro Dios reina, que nuestro Dios gobierna. ¿Quién puede anunciar lo que será desde antes? Solamente el Señor de los ejércitos. Jesús murió en el tiempo exacto por aquellos que le fueron dados. Y si nuestro Dios tiene tal poder para llevar a cabo todo lo que determinó desde antes de la creación, ¿qué es lo que debemos entender? Que nuestras vidas no están a la deriva.
Nuestras vidas no están a la suerte de lo que será. Están bajo su cuidado amoroso y soberano. Por eso las tribulaciones no son necesarias. Recuerden, no olvidemos que Pablo está hablando de las aflicciones en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque si ninguna de las aflicciones y padecimientos de Cristo, incluyendo su muerte en la cruz, estuvo fuera de la voluntad de Dios, hermano, tenga por seguro que sus aflicciones tampoco lo están. Estamos con tristeza y dolor. Miremos una vez más al varón de dolores que por amor murió en mi lugar. Él padeció todo, según el consejo de Jehová, en su tiempo. Y él lo entendió así. Y cuando llegó el momento, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto no eliminó la aflicción que no podemos nosotros terminar de comprender en nuestras mentes finitas. Porque ahí estuvo orando en Getsemaní, con sudor que parecían hasta gotas de sangre cayendo de su frente. Porque aún ahí en la cruz exclamó, Lama Sabactani. Segundo, ¿qué éramos cuando Cristo murió por nosotros? Volvamos a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, versículo 6, tenemos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué éramos nosotros según este pasaje? Se nos dan al menos 3 adjetivos: débiles, impíos y pecadores. Eso éramos. Débiles, impíos y pecadores. Empecemos con débiles, es decir, incapaces, impotentes, o por usar otro término que ya se usó en Romanos, inútiles. Ya Pablo ha traído esta noción de la debilidad en varias ocasiones, de la impotencia para salvarnos. Recientemente también en el capítulo 4, cuando nos hablaba de Abraham, ¿cómo se describió a Abraham? Como un hombre ya débil también. De hecho, que su cuerpo estaba como muerto. El gran patriarca de la fe, en su cuerpo ya estaba como muerto. Con los ojos físicos solo podía ver muerte e imposibilidad. Y esa es la conclusión a la que cada creyente llega cuando entiende que el Señor le ha salvado. Es que yo no podía salvarme, yo nada podía hacer por mi cuenta. Todo intento humano siempre queda y quedará frustrado porque somos débiles. Por nosotros mismos no tenemos las fuerzas para hacer el bien espiritual que se requiere. Y como ya se ha demostrado en Romanos, no solamente es que somos débiles, no solamente nuestro problema es que seamos incapaces, es que además no queremos tampoco. No podíamos ni queríamos, pues nuestro deleite era el pecar y gozarnos con otros que pecaban también. Y esto es importante no olvidarlo, porque nuestra debilidad aquí no se presenta como para que se tenga en un sentido como compasión o conmiseración, ¿verdad? Como, es que pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo se iba a salvar? Todo débil, ¿verdad? No, es que la incapacidad nuestra no es de ese tipo. Nuestra incapacidad es moral.
sea, somos impotentes e incapaces porque moralmente somos pecadores. Y eso es lo más grave. Vean que además se nos dice que cuando Cristo murió, ¿verdad? Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces podemos hacer la equivalencia. Débiles son los impíos. O sea, no podemos quedarnos solamente con el cuadro de impotencia y que estábamos ahí a expensas de qué nos iba a ocurrir. No, es que voluntariamente estábamos pecando contra el Señor. Débiles, sí, pero impíos también. Y pecadores. Débiles para el bien, pero dispuestos para todo mal. Por eso, para ilustrarlo, Pablo presenta aquí un razonamiento. Después de pensarlo mucho, yo decía, ¿esto es un pensamiento de menor a mayor o de mayor a menor? Bueno, es un razonamiento el que Pablo está presentando. Él está diciéndonos, vean, si este es el caso, por eso creo que es de mayor a menor, ¿verdad? De que pudiera ser que alguno muriera por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es para que nosotros consideremos qué insólito es que Cristo muriera por el pecador. Porque de nuevo, ¿por quiénes murió el Señor? ¿Por quiénes murió? Si consideramos las circunstancias usuales, dar la vida por alguien no es algo común. Por eso dice, apenas morirá alguno por un justo. O sea, apenas. O sea, es algo que puede darse, pero no es algo de todos los días. ¿Por quiénes moriría usted? O sea, cuando a nosotros nos hacen esa pregunta, ¿cuáles son las respuestas comunes y esperadas? Bueno, un esposo que dé su vida por su esposa, una madre por sus hijos, un hijo por su mamá. Pero las noticias de alguien dando la vida por alguien más son realmente extrañas, por alguien que no comparta en general estas circunstancias. Con todo, dice Pablo, eso pudiera pasar. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por eso esta es la premisa mayor. Casi nadie muere por otra persona, y de hacerlo es por alguien que tenga algo a favor o algo en lo que se pueda al menos justificar el acto. En este caso, un bueno o justo ante los ojos humanos. Y hay que decirlo así, bueno o justo ante los ojos humanos. O sea, si le preguntáramos a algunas personas, dirían, sí, no, esa persona, o sea, no es un perverso declarado abiertamente, ¿verdad? Pudiera decirse que es buena persona. Porque en esencia, ¿verdad? Sabemos que ante el estándar divino no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero de nuevo, esto es un ejemplo. Pablo está presentando un razonamiento para enseñarnos algo. O sea, no debemos tomar este pasaje para pensar que Pablo está enseñando que existen buenos y justos por ahí, aparte de el único justo, que es nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que son justificados por la fe. También debemos notar que Pablo no está contrastando el justo con el bueno. Es la misma persona ficticia. El punto es eso, es preguntarse, por este tipo de personas, aún por ellos, ¿quiénes dan su vida? Vean, esos eventos, cuando se dan, ocupan los titulares por unos días. Cuando un rescatista se sacrifica buscando sobrevivientes, cuando un desconocido se abalanza contra un criminal para quitarle el arma y en el acto del forcejeo sale herido y muere. Hace unas 2 semanas, ¿verdad? Trascendió en las vacaciones de la llamada Semana Santa, ¿verdad? De un joven que murió ahogado salvando a su tía y a su abuela. Pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo hemos oído de alguien presentándose para morir en lugar de un criminal sentenciado a muerte cuyos cargos han sido comprobados? ¿Cuándo hemos escuchado de algo como eso? Yo nunca. Nunca he escuchado de alguien que diga que no muera él, muera yo
en su lugar. Nunca, porque eso sencillamente no pasa. Por eso el amor de Dios es asombroso e inescrutable, haciendo lo que nosotros nunca haríamos voluntariamente. Cristo murió por nosotros no porque éramos justos o buenos, todo lo contrario, éramos perversos. Estábamos, como hemos leído en Romanos capítulo 1, estábamos atestados de toda injusticia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Éramos injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. Es más, éramos, como leemos aquí, aborrecedores de Dios mismo. Aborrecedores de Dios. Por eso también aquí en Romanos 5 se nos recordará que éramos enemigos de Dios. Y fue en tal condición de debilidad, de pecado, de enemistad, cuando Cristo murió por nosotros. Lo imposible, Dios lo hizo posible. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Eso es lo que nosotros debemos cantar, eso es lo que nosotros debemos alabar al Señor. Él murió por un pecador. ¿Quién muere por el malo? Cristo murió por pecadores perversos. En tercer lugar, meditemos en la pregunta: ¿y por qué Cristo murió por nosotros? Yo no pretendo que podamos contestar esa pregunta de manera definitiva y satisfactoria, pero que sí, a la luz de este pasaje de estudio, nosotros meditemos a conciencia, que prestemos atención al texto y realmente consideremos por qué Cristo dio su vida por nosotros los pecadores. Nosotros podemos contestar que Cristo murió por nosotros porque era requerido, ¿verdad? Pablo en Romanos del 1 al 3 demostró ampliamente que ninguno de nosotros puede ser justo delante de Dios por méritos propios. Usted y yo nunca podremos obedecer los mandamientos de Dios de manera que se pueda decir, hemos satisfecho la justicia de Dios. En cambio, pecamos contra Dios de muchas maneras, un Dios infinito en santidad. ¿Y cuál es la sentencia? La sentencia se resume en el conocido versículo de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, o por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia, es la muerte. Más adelante en Romanos leeremos eso mismo, porque la paga del pecado es la muerte. Y esta sentencia hubiera sido irreversible a menos de que uno de estos peros de la Escritura no hubiera aparecido, estos gloriosos peros. Como leemos en Romanos 3:21, pero ahora. O sea, hemos quebrantado la ley de Dios. Estamos condenados justamente, pero, bendito Dios, Él dice, se ha manifestado su justicia aparte de la ley. ¿Cuál es esta justicia? Es la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso, por la muerte de Cristo, se dice que nosotros ahora somos justificados gratuitamente. Romanos 3:24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Podemos decir entonces que Cristo murió porque sólo así la ira de Dios por nuestros pecados podía ser apaciguada. Eso es la palabra propiciación, apaciguar la ira. Hay ira justa por nuestra maldad, pero ya al estar la demanda satisfecha, ya no hay más ira. Similarmente, el capítulo 4, versículo 24, dice que respecto a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Aquellos cuya fe es contada por justicia, somos los que creemos en que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Cristo murió y resucitó para nuestra justificación. Sin embargo, si alguien quiere ser minucioso, detallista, diría pastor, ahí dice para, ahí no dice por o porque. Entonces, podríamos decir que no hemos contestado la pregunta. Solo hemos dicho para qué murió Cristo, para salvarnos, no tanto por qué. Hermanos, es que nosotros no podemos sondear estas profundidades sin quedar abismados. Porque lo que se nos está diciendo en este pasaje de Romanos 5, 6 al 8 es simplemente porque nos amó. Cristo murió por nosotros porque nos amó. Y cuando digo que Cristo murió por nosotros porque nos amó, de nuevo, no perdamos de vista que es un amor trinitario. Porque se nos dice que Dios muestra su amor. Ya en el versículo 5 se nos ha dicho que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ya también les he mencionado varias veces Romanos 1:7, ese saludo, ¿verdad? A la iglesia que está en Roma, amados de Dios. Juan en su primera carta escribe también esto. Vamos a buscarlo, aunque yo sé que pueden resultar conocidos estos versículos para algunos. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó. Dios Padre particularmente se está enfatizando aquí. No lo olvidemos. Yo quiero que para ustedes sea una lección que quede grabada como lo quedó para mí hace algunos años cuando leía este libro de Sinclair Ferguson y su obra El Cristo Completo. Porque nosotros debemos recordar constantemente que Dios dio al Hijo por amor. Porque el cuadro común que abunda por ahí es que se imaginan a ese Dios airado y como Cristo interponiéndose, ¿verdad? Para que no venga la ira sobre nosotros. Y entonces ahora sí Dios nos ama. Pero es como que nos ama a consecuencia del Hijo. No, hermanos, no funciona así. Dios no nos ama porque el Hijo intervino. Dios no nos ama ahora porque, bueno, como Cristo murió por nosotros, ahora pues nos ama. No, es que es todo lo contrario. Dios nos amó, precisamente por eso dio al Hijo. A su Hijo lo dio. Nuevamente, lo impensable, lo que no haríamos nosotros, dar mi hijo por alguien más. El Padre lo hizo. La muerte de Cristo no es la causa del amor de Dios, es su demostración. Pero de la misma manera,
Otros pasajes enfatizan o añaden el amor de Cristo como razón de su muerte a nuestro favor. Porque entonces, ¿verdad? Es que de todas maneras nosotros debemos tener ese cuadro bien claro. Entonces no es Dios el Padre por amor a nosotros dando al Hijo y el Hijo como, y tengo que hacerlo. No, voluntariamente, hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Voy a dar mi vida por aquellos que tú has amado. Voy a redimirlos a costa de mi vida. Cristo el mediador. Por eso Cristo mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 13 y 14. Es cierto que aquí primeramente Él está hablando a sus discípulos, pero nosotros podemos fácilmente ampliar el alcance de estas palabras porque Cristo no murió solamente por sus discípulos, ¿verdad? También sabemos que Cristo no está hablando de un amor condicional de Él hacia nosotros, porque sabemos que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y mucho más en nuestro caso, hermanos, que ya estamos cuando el evento ocurrió. De nuevo, eso sería tergiversar cómo la Escritura presenta la salvación. ¿No fue Cristo viendo en el futuro? A ver, tal persona va a creer. Bueno, como si va a creer y me va a obedecer, entonces sí voy a morir por él. No. Yo voy a dar mi vida para que ahora viva para mí. Efesios 5, 1 y 2, si quieren buscar conmigo. Efesios 5, 1 y 2. Otra vez esta bella expresión, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ven ahora aquí cómo se enfatiza? Cristo nos amó y se entregó. O todavía más, ¿verdad? Si retrocedemos unas páginas en Gálatas 2:20, Pablo no dice esto a modo general. Cristo murió por nosotros, iglesia en Éfeso, iglesia en Filipos. No, para Pablo era algo muy personal también. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puedes leer estas palabras con Pablo. Me amó a mí y se entregó por mí, pecador, perverso, impío. Dios mostró su amor al enviar a su Hijo. Cristo por amor murió por nosotros. Y el Espíritu Santo es el sello del abundante amor de Dios en nuestros corazones. Y que su fruto, ¿cómo empieza? El fruto del Espíritu es amor. Amor que antes no podíamos conocer ni dar. Y es aquí, hermanos, donde podemos llegar, donde yo al menos hoy en este sermón puedo llegar con ustedes. Otros hombres más capacitados y dotados podrán todavía sumergirnos un poco más, pero lo que estoy seguro es que ninguno nos va a poder llevar hasta el fondo, porque para eso será la eternidad, para navegar en el océano del amor de Dios. Un amor sin igual, porque es el ser de Dios mismo. Nuestro amor es un tenue reflejo de lo que es una perfección en Dios. Él ama inalterablemente, eternamente
infinitamente. Él mismo es amor y en su misericordia quiso hacernos objetos de este amor perfecto. El mismo Dios que nos amó aún antes de ser concebidos es el mismo Dios que nos ama cuando creímos, es el mismo Dios que nos ama cuando estás en tribulaciones y aflicciones. Y es el mismo Dios que nos amará cuando estemos con Él por la eternidad. Entonces, ¿cómo debemos responder a este amor tan sublime y admirable? Lo primero es que debemos considerar más y más cuán sorprendente y difícil es la doctrina del amor de Dios. Difícil, sí, hermanos, la doctrina del amor de Dios es compleja y profunda. Y cuando digo que es difícil, en parte también intencionalmente uso esa palabra porque me recuerda un libro que es llamado precisamente así, La difícil doctrina del amor de Dios. Ahora, aclaro de una vez, yo no comparto todas las conclusiones de este autor, pero hay algo que valoro de esa obra y es cómo nos reta para que nosotros precisamente no reduzcamos el amor de Dios a simplemente ideas sentimentales. Porque cuando excavamos en las Escrituras nos encontramos con retos por resolver. ¿Cómo es esto de que Cristo murió por amor cuando todavía éramos impíos? Aquí posiblemente, ¿verdad? Quizás algunos en su, ¿cómo podría llamarlo? En su calvinismo inicial, están estudiando depravación total. Dios está airado contra el pecador todos los días. Salmo 7:11, claro, nos lo aprendemos de memoria. Eso es lo que somos. Y Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Quiere decir entonces que Dios sí aborrece el pecado, pero al pecador? Esa es otra frase, ¿verdad? Que también rápidamente, no, incorrecto. ¿Cómo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? Salmo 7:11. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué hacemos con otros pasajes que nos indican acerca precisamente de esto? Leíamos ahora en Isaías 48, ¿verdad? ¿Está Dios airado? Sí, Él está diciendo, diferiré mi ira por amor. Ahí está la clave. Pero son ambos ciertos. ¿Está airado Dios contra el pecador? Sí. ¿Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores? Sí. Ambos son verdad porque toda la Biblia es verdad. El Dios Santo, airado contra el impío, dio a Cristo por mí, impío. Por eso el amor de Dios debe llevarnos a la adoración total. Porque lo que justamente nosotros merecíamos era la condenación y la ira justa por haber afrentado al Dios 3 veces santo. Pero ahora yo puedo decir que Cristo murió por mí. Por eso es que debemos humillarnos, hermanos, a guardar silencio en ocasiones, simplemente, y considerar esta realidad. Dios demostró su amor, o muestra su amor, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Silencio. Pero también, a veces hay que explotar en júbilo y alabanza, porque qué precioso, Dios me amó y me ama y dio al Hijo por mí. Gloria a Dios, conozco el perdón, el amor y la redención. Porque esta es la otra consideración. Veamos que el pasaje dice que Dios muestra su amor en tiempo presente. Juan lo expresa en tiempo pasado, ¿verdad? Dios mostró su amor. Pablo aquí lo está diciendo en tiempo presente. Dios muestra su amor. Dios muestra su amor. Porque aunque el acto fue en el pasado, el efecto del testimonio más grande de amor que puede haber sigue igual de vigente hoy, como lo fue hace más de 2000 años cuando el autor de la vida murió. Por eso, no dudemos del amor de Dios incluso en las pruebas más difíciles. Tengamos mucho cuidado de pedirle a Dios más amor o
Dios, dame más de ti. ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos nosotros exigirle a Dios más amor? Yo considero que esa expresión estaría incorrecta. ¿Qué más podemos pedirle cuando dio al Hijo? ¿Qué más? Por eso les digo que ese sentido en el que debemos cuidarnos de un aspecto meramente sentimental del amor de Dios. No, yo no le puedo pedir a Dios más amor. Él ya dio al Hijo, lo más precioso. Todo lo demás es añadidura. Amor tan puro y sin igual, como dice otro canto. En cambio exige todo nuestro ser. Somos nosotros los que ahora debemos responder a un amor tan grande. ¿Cómo estamos respondiendo a esta realidad tan maravillosa? De que continua y presentemente Dios demuestra que nos ama. ¿Cómo? Mostremos entonces que le amamos a Él también, que le amamos a Él y que amamos lo que Él ama, a Él por encima de todas las cosas, y luego también mostrando nuestro amor a la iglesia, amándonos unos a otros, porque ahora hemos conocido el amor de Dios, y después en cada otra esfera de nuestras vidas, porque este amor de Dios transforma todo. Primeramente, como les decía, amándolo a Él por encima de todas las cosas. Primero Dios, después todo lo demás. Luego la iglesia, por la cual Cristo dio su vida. Pero también nuestros hogares, porque a los esposos se nos dice que amemos a nuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también a nuestros prójimos y hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, conociendo el amor de Dios y con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, podemos imitar el amor divino, amando a quienes no lo merecen, como Él lo hizo con nosotros. Ciertamente, maravilloso es el gran amor de Dios. Oremos. Gracias, nuestro buen Padre, por darnos expresiones tan claras de que tú nos amas. Perdónanos por nuestra terquedad, por ser a veces tan incongruentes, Señor, con lo que tenemos en nuestras cabezas, que no lo conectamos en una vida de adoración a ti. Una realidad tan grande y asombrosa, como tú nos has amado. Nos quedamos pálidos al ver la debilidad de nuestro amor por ti. Que nuestro ser se ha inflamado y que, conociendo el verdadero amor, nuestras vidas sean transformadas. Que esta iglesia, Señor, se caracterice por ser una iglesia de amor, amándonos unos a otros y procurando todos, animándonos y exhortándonos a que te amemos más a ti. Prepáranos ahora para la cena, que agradecidos consideremos este bello memorial que has dejado, este medio de gracia también para tu pueblo, de que recordemos de que Cristo murió por nosotros. Amén.